Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia de liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y habitualmente nos acompaña Gustavo Pícola, que hoy no va a poder estar y se reintegrará con nosotros en el próximo programa. Hoy vamos a tratar un tema que hace justamente al tema de infraestructura, es decir, qué proyectos de infraestructura se encuentran actualmente en carpeta, y también ver un poco cómo ha evolucionado el tema en el último tiempo, porque la infraestructura es fundamental para el desarrollo de la economía y el crecimiento. Para lo cual hemos convocado a Martín Carlevaro. Él es socio de Berkemeyer, es un abogado con más de 20 años de experiencia en proyectos de infraestructura a nivel internacional. Está especializado en Project Finance, concesiones de obras y servicios públicos y alianzas público-privadas, habiendo trabajado en más de 30 proyectos en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes a vos y a toda la audiencia de 5 días. Bueno, Martín, es un gusto tenerte con nosotros y un poco para ver cómo estamos actualmente. Justamente el tema de infraestructura que siempre hablamos que es fundamental para el desarrollo de los negocios, para el crecimiento de la economía, la parte económica y social, ¿no es cierto? Pero antes de abordar el tema que nos compete hoy, quisiéramos saber un poco sobre tu experiencia profesional, algún hecho que te haya marcado para estar donde estás hoy. Ah, eh, bueno, qué buena pregunta. Yo diría que un hecho que me marcó sin duda fue cómo llegué a Paraguay, que fue, yo trabajaba en una empresa muy grande, constructora, un grupo constructor sueco, que es líder en el mundo, diría que una de las 10 primeras empresas constructoras del mundo. Yo veía proyectos de concesiones en Chile, algo de Brasil, Colombia, Perú, un proyecto en Estados Unidos también. Y bueno, esa empresa decidió retirarse, irse retirando de Latinoamérica, y justo cuando sucedía esto, el doctor Hugo Berkemeyer, a quien yo conocí a través de un contacto en común, me invitó a formar parte de la gran familia que es el estudio Berkemeyer, y desarrollar juntos el departamento de infraestructura, concesionada o financiada por privados sobre todo, ¿no? Allá por 2014. Eh, para mí fue todo un desafío, porque yo nunca había estado en Paraguay ni siquiera como turista. Y la verdad que encontré, al igual que vos, Horacio, que ya te conozco, encontré un país fantástico que nos recibió muy bien, con una gente maravillosa y con muchísimas oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía, ¿no? Y puntualmente en infraestructura, que está todo por hacer. Ellos dictaron algunas leyes importantes en 2013, en 2014 anunciaron pipelines de proyectos muy, muy interesantes para empresas como por la que yo trabajaba, por ejemplo. Claro. En ese entonces decidimos con el doctor Hugo Berkemeyer ir a buscar potenciales clientes que quisieran invertir en Paraguay en estos proyectos, y tuvimos la suerte de que los clientes que decidieron venir a Paraguay y, bueno, y eventualmente contratarnos a nosotros como sus asesores, ganaron, fueron muy ganadores de los proyectos que fueron en ese entonces. Así que de la mano también de eso, y un poco de la mano de la suerte, porque siempre hay que tener un poco de suerte en la vida, de la mano de eso nosotros fuimos creciendo muchísimo en todo este sector de infraestructura, y hoy nos posicionamos como un estudio muy fuerte en todo lo que es PPPs y llave en mano, que es otra modalidad de contratación con financiamiento privado, ¿no? Claro, y también teniendo en cuenta el momento, ¿no? Porque justo digamos, se había promulgado la ley en 2013, ¿no? 2013, y después hubo una ley posterior 2014 que hace al tema de alianza público-privada, ¿no? Entonces, Exacto. justo en ese momento fue en el que se dieron esas condiciones y como vos decís, también fue el momento en que empezaron a trabajar en ese tipo de grandes obras, ¿no? De esa forma, ¿no? Así mismo, así fue, y al principio hubo que remar porque eran, digamos, proyectos novedosos para el país, con un sector público que quizás estaba aprendiendo, como cualquier otro país que cuando empieza con este Claro. sistema. Y bueno, nuestros clientes, en muchos inclusive hubieron licitaciones con pocas ofertas. Bueno, nosotros nos fuimos posicionando allí, y bueno, yo por eso pensé que iba a estar poco tiempo en Paraguay, y Claro. ahora quiero quedarme para siempre, digamos, en Claro. este maravilloso país. En realidad era el comienzo, digamos, ahí se dio el comienzo. Ahora, siendo un poco, bueno, te agradecemos mucho por compartir esta experiencia profesional, personal.
Pero yendo al tema, que justamente que tiene que ver con la infraestructura, quisiéramos que, si nos podrías comentar sobre las características de los contratos de alianza público-privada, ¿no? ¿En qué se diferencian los proyectos de APP a una contratación pública tradicional, ¿no? El tema de financiamiento, forma de pago, riesgos. Y también un poco para complementar la pregunta, ¿qué se ha hecho en Paraguay a través de APP hasta la fecha? Bueno, a ver, tanto la APP como la obra pública tradicional u otras modalidades de contratación son eso, son modalidades de contratación que eligen los estados buscando eficientizar sus cuentas y buscando eficientizar el servicio de infraestructura que se le presta a la población. Porque la población necesita diferentes tipos de infraestructura, tanto a nivel desde temas de turismo, temas de producción, temas de exportaciones, transporte, etc. Entonces, el Estado es el que va decidiendo la mejor forma de contratación de su infraestructura, y en los 90, a principios de los 90, fines de los 80, yo diría, empezaron en Inglaterra estos sistemas concesionales, ¿no? donde se empezó a ver que el sector privado podía agregar valor en lo que eran las grandes obras públicas, y que el sector privado se encargara de desarrollarlo, de diseñar, construir y fundamentalmente de financiarlo, ¿no? Y también mantener y operar el activo durante X cantidad de años, ¿no? Y eso se fue exportando hacia otros países. Yo diría que en la región uno de los pioneros ha sido Chile, con sus concesiones, que empezó en el 91, y con diferentes sistemas concesionales. No solo, en ese entonces se le llamaba más bien concesiones de obra pública o concesión de servicio público, después se le empezó a llamar PPP, pero en definitiva la naturaleza jurídica es muy similar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con obra pública tradicional? La obra pública viene una constructora, el Estado le encarga, el comitente le encarga la construcción y diseño, por ejemplo, de un activo, y esa constructora va cobrando por avance de obra, que puede ser mensual, trimestral, anual, lo que fuera. No asume mayores riesgos la constructora, porque es el Estado el que mantiene todos los riesgos referentes a ese activo, porque de hecho es el Estado el dueño y el que debe tener la responsabilidad para obtener los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? La aprobación ambiental, porque finalmente es un activo que no lo concesionó al privado. El privado termina de construir, hace sus valijas y se va. O sea, no hay mucho más que eso, es un servicio de construcción y diseño que le presta el sector privado sin asumir mayores riesgos. En cambio, en la APP, o una concesión, el privado asume una cierta cantidad de riesgos importantes, que por supuesto lo traslada al precio, ¿no? Por ejemplo, bueno, asume riesgo de construcción, asume riesgo de operación y mantenimiento, asume riesgo de permisos, a veces hasta de fuerza mayor, y del financiamiento, de temas de tipo de cambio, etc. O sea, la gran diferencia es que el privado es quien va a gestionar el activo, y lo tiene que hacer como propio y cuidar el ciclo de vida de ese activo. Ya no es que yo construyo y me voy el día siguiente, sino que yo construyo y me quedo. Entonces, como yo me voy a quedar durante 20, 30 años operando y manteniendo, más vale que haga un muy buen trabajo de diseño y construcción para que después sea eficiente a la hora de operar y mantener el activo y no tener sobrecostos en esa etapa. Por eso es una de las grandes ventajas que tienen las APPs, es ese empaquetamiento de actividades que permite que el privado se haga propio el proyecto y cuide ese ciclo de vida del proyecto, las inversiones que tiene que hacer, más allá de que estén o no dentro del el contrato o el pliego de licitación. O sea, a veces los privados hacen más que lo que les pide el pliego, el contrato, y eso es imposible de verlo en una obra pública tradicional, donde uno quiere maximizar su rentabilidad en la etapa de construcción y retirarse, hacer las valijas. Claro. Ahí tiene que asegurar un poco la operación, ¿no es cierto? Porque es su negocio, es parte de su negocio, ¿no? Asegurar la operación y de hecho los riesgos que han asumido, ¿no? Así mismo. Y yendo un poco ¿qué se ha hecho hasta ahora en Paraguay a través de APP, hasta la fecha? Bueno, como vos bien dijiste, Paraguay en 2013 dictó su ley de APP, en el 2014 la reglamentó, nosotros estuvimos un poco colaborando en esa reglamentación, que ahora acaba de ser reemplazada por una nueva reglamentación, y en el 2015 empezaron a anunciar sus proyectos y a sacar sus pliegos de precalificación y de licitación. Hubieron dos proyectos que salieron: Aeropuerto de Asunción, que era una concesión a 30 años, y la Ruta 2 y 7. ¿no? Nosotros estuvimos en los dos, como te decía antes, con los dos, siempre con las constructoras extranjeras que ganaron esos dos proyectos. Lastimosamente, el aeropuerto se canceló por diferentes motivos, más que nada políticos,
y la ruta 2 y 7 se mantuvo, hubo adendas que hubo que modificar algunas cuestiones del contrato PPP porque no era del todo financiable, de acuerdo a lo que sostenían los financistas que estaban acompañando el proyecto. Así que en el 2018 se hizo una adenda a ese contrato PPP que se había firmado en el 2017, o sea, el primero y único proyecto de PPP que tenemos en Paraguay. Y en el 2019 el gran hito fue conseguir financiar ese proyecto, porque al final el financiamiento es un test de mercado, digamos, no solamente del proyecto, sino de Paraguay, ¿no? Desde ese momento, Paraguay está despertando muchísimo interés porque demostró que con este proyecto ha aprendido varias lecciones y posiblemente las aplique en los futuros proyectos. Así que hoy tenemos un solo proyecto de APP en Paraguay, pero con perspectivas muy interesantes en virtud de este éxito de Ruta 2 y 7, porque además es un financiamiento con excelentes condiciones que se han logrado casi de un país de grado de inversión, ¿no? Claro, sí, teniendo en cuenta también que siempre hablamos y ponderamos los aspectos macroeconómicos de Paraguay, ¿no? Y el tema que eso despierta mucho interés, más teniendo en cuenta inversores en este proyecto de gran envergadura, ¿no? Y también, si por otro lado acompaña la parte financiera, es como se cierra un poco el círculo de concretar obras que de otra manera serían más complicadas hacerlo, ¿no? O si lo tuviera que asumir el Estado con la restricción de fondos que tiene en algunos momentos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y más ahora, en este momento donde con la pandemia el Estado se ha endeudado más de lo normal, entonces eso ha llevado a que el déficit fiscal subiera bastante más de lo que está permitido por la ley de responsabilidad fiscal, la ley también del año 2013, ¿entiendes? Entonces, eso, y además que Paraguay siempre ha sido muy prolijo con sus cuentas públicas, entonces esta situación de estrechez fiscal o de poco espacio fiscal para seguir invirtiendo públicamente en obras, es posible que dé pie, y ya lo vienen anunciando desde el Ministerio de Hacienda, que dé pie a que todavía más se apueste a las APP. Ya se iba a apostar a la APP por el éxito que comentaba en 2019, pero ahora con la pandemia es posible que todavía se impulse más el tema de las concesiones o de las APPs en Paraguay, eh, generando más oxígeno a las arcas públicas y generando la infraestructura que tan necesaria es en el país, porque tenemos un déficit de infraestructura de más de 30.000 millones de dólares, ¿no? A mediano plazo, años. O sea, Claro, ahora bien, has mencionado, o sea, un primer proyecto que siempre es la curva de aprendizaje en la cual después los procesos se pueden ir acelerando un poco más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los próximos, cuáles serían los próximos proyectos de infraestructura pública a través de APP que estarían saliendo a licitación? bien, yo diría que van a haber rutas, sin dudas, van a haber rutas interesantes para el año que viene, que el gobierno las está analizando con asesores financiados por multilaterales. Una es la Ruta 1, que es un proyecto de 300 millones de dólares. La Ruta 6, un proyecto de 130 millones de dólares. También van a ser concesiones a 30 años, posiblemente con estructuras de distribución de riesgos parecido a lo que vimos en Ruta 27, pero como decíamos, con las lecciones aprendidas para que de vuelta no haya que modificar el contrato sustancialmente, ¿no? A través de adendas de bancabilidad, etc. Así que se espera que un poco también la participación del sector privado, mayor que en aquel proyecto que salió en 2015 de Ruta 27, donde el sector privado pueda generar algún tipo de diálogo competitivo y generar propuestas hacia el sector público, de la mano también de sus financistas, que los financistas mismos vayan diciendo, miren, necesitamos este tipo de ajustes, este tipo de riesgos que los asuma el Estado, que está en mejor posición para asumirlos que nosotros, de manera que sea más eficiente después el proyecto a la hora de financiarse, ¿no? Así que es posible que en estas rutas de 1 y 6 salgan el año que viene, el primer semestre. Tenemos también las rutas, tenemos el Dragado del Río, que es una iniciativa privada de una empresa belga, se llama Jan de Null. Cuando es iniciativa privada, igual se licita públicamente, pero el iniciador privado tiene ciertas ventajas respecto a sus competidores, ¿no? Claro, porque te quería consultar, Martín, el ministerio, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Menciona como que hay proyectos de iniciativa pública e iniciativa privada, ¿no es cierto? Con los cuales que tienen carpeta, ¿no?
por lo cual, digamos, también la industria privada ha acercado proyectos de interés a nivel de infraestructura. Asimismo, de hecho, el sector público suele invitar al sector privado para que acerque ideas. Esto es muy común en la región. Muchísimos países tienen sistemas de iniciativas privadas donde son las empresas las que presentan las ideas, pero además presentan el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que llevan mucho tiempo y Claro. muchas horas de ingenieros, muchas horas de asesores técnicos, económicos, financieros, legales. Entonces, a veces los estados no tienen el suficiente músculo para generar todos los proyectos que se podrían generar. Entonces, y el sector privado viene un poco como rueda de auxilio de esa situación. Entonces se han presentado varias iniciativas privadas. Nosotros, de hecho, hemos asesorado a empresas que han presentado iniciativas privadas en diferentes cuestiones, en rutas, en ferrocarriles. Y en este caso, bueno, esta empresa ha presentado este proyecto de Dragado del Río, que ya tomó público conocimiento, por eso se puede comentar, y además el gobierno ya lo ha anunciado en varias oportunidades, que posiblemente se licite el año que viene. Es un proyecto de 150 millones de dólares, y que va a incluir, además de la apertura de un canal de 80 metros en el río, bueno, por supuesto su operación, balizamiento y mantenimiento, ¿no? También por un plazo largo. Este proyecto va a tener de particularidad que posiblemente va a ser totalmente autofinanciable, ¿no? No va a necesitar inversión pública de compromisos de pagos por disponibilidad, como si vemos en otros proyectos que no tienen tal rentabilidad económica o social. Este proyecto realmente no va a necesitar, eso es lo interesante, no va a necesitar aportes del Estado, ¿no? Se va a sostener puramente con las tarifas que se le cobren a los usuarios. Cosa que hubiese sucedido también, por ejemplo, con el aeropuerto de Asunción, si ojalá que se decidan a volver a licitarlo por la vía de la alianza pública-privada. Es un proyecto que, al contrario, de hecho es el sector privado el que le paga al Estado por tener el derecho de operar el aeropuerto, ¿no? Y un cierto porcentaje de los ingresos que se generan en el año, destinarlos a pagarle al Estado paraguayo. O sea, que inclusive le generaría beneficios al Estado poder concesionar el aeropuerto, ¿no? Así que, Claro, también, por eso habría que diferenciar un poco, o sea, hay proyectos que sí, en cierta medida, serían rentables para los operadores, ¿no? Y el Estado no tuviera que participar, pero hay otros en los cuales el Estado tiene que hacer aportes, digamos, ¿no? Lo que se correcto. trata es de lograr un equilibrio. Ahora bien, también lo que mencionamos de las iniciativas, tanto público como privadas, las privadas se encuentran dentro del marco de la ley que dispone los rubros en los cuales se pueden acercar las distintas propuestas, ¿cierto? Así mismo, así, es exactamente como decís. O sea, la iniciativa privada y la iniciativa pública no tienen mayores diferencias respecto a los sectores de la infraestructura donde se pueden generar proyectos. El único componente que tiene la iniciativa privada es que el desarrollo del proyecto lo hace el privado y tiene después un bono, mejor dicho, un premio a la hora de ofertar, versus el resto de los competidores. Claro, porque tiene un costo en la preparación y el análisis, ¿no? De prefactibilidad. Sí, sí. Y después hay un intangible, que es ese iniciador privado tiene mayor conocimiento del proyecto, porque él mismo Claro. lo... ese es un intangible que a veces es una ventaja mayor que el premio que le da la ley a la hora de ofertar, ¿no? Claro. Ahora, hablaste algo de financiamiento. ¿Cómo se estima que sería la estructura de financiamiento de los próximos proyectos? Hablaste de, digamos, entidades multilaterales, por un lado, pero también el sector financiero local, ¿está preparado para el desafío de financiar infraestructura pública con la necesidad que hay? Yo diría que el sector local va a ir acompañando de a poco, como sucedió en otros países cuando empiezan con este sistema de concesiones. Es necesario, es muy necesario, porque además se tiende a que en algún momento la moneda de pago de ingresos de las concesionarias, de los inversores, de los sponsors privados, sea la moneda local. Es bastante importante que se desarrolle la banca local para prestar a largo plazo a estos proyectos, porque son proyectos que necesitan financiarse a largo plazo. Entonces, yo diría que hoy en día todavía no tenemos la suficiente profundidad en el sector financiero paraguayo, lo cual es normal, siempre sucede en cualquier país que comience con este sistema. Sucedió en Chile, sucedió en Perú, y hoy tienen sistemas financieros bastante desarrollados y bastante sofisticados, tanto bancario como mercado de capitales, y no tengo dudas de que los bancos de Paraguay ya están ayornándose muy bien
o de a poco, mejor dicho, a estas modalidades de financiación. Claro que hay una cierta resistencia, los bancos están muy cómodos con su negocio, esto es como sacarlos un poco de su zona de confort, son estructuras novedosas, para ellos puede ser demasiado de largo plazo, porque acá no hay garantías reales, a su vez tienen encajes o límites de capacidad prestable, que son del 20% del patrimonio líquido del banco, o 30% si hubiese una garantía real. Ahí hay una discusión si la prenda de la concesión a la PPP se la considera como garantía real, entonces para aumentar. Pero de todas maneras los bancos no tienen todavía el gran apetito de financiar a largo plazo, además porque también sería, con este tema de los encajes y los límites prestables, sería de alguna manera prestar solamente en infraestructura, y aún así no llegarían a financiar toda la infraestructura que se necesita en el país, y generalmente a los bancos les gusta distribuir, o mejor dicho, que no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, de alguna manera quieren diversificar sus préstamos, ¿no? No que sea todo en infraestructura, no que sea todo en APP. Entonces, posiblemente van a tener que tener una participación de la banca internacional, como viene siendo hasta ahora, y los bancos locales sí participar fuertemente en lo que es el préstamo de corto plazo, que también se necesita en este tipo de proyectos, ¿no? En lo que es el capital de trabajo que se precisa hasta que entren los fondos de largo plazo. Porque los fondos de largo plazo financian cuando ya tienen, normalmente, y sobre todo cuando son bonos, que es lo que se estila hasta ahora en los proyectos de Paraguay, cuando son bonos de proyecto internacionales emitidos bajo leyes extranjeras, generalmente bajan esos fondos al proyecto cuando ya no hay riesgo de construcción o de performance. Es decir, cuando ya se devengó el pago futuro incondicional e irrevocable de parte del Estado paraguayo, ¿no? Como sucede en las rutas tanto de 2 y 7 como en Bioceánico, que es una ruta que no es una PPP, pero es una llave en mano, que es obra pública con financiamiento del privado. O sea, el financiamiento tiene bastantes similitudes. En los dos casos se han financiado con bonos, y en los dos casos los bonos no quieren asumir riesgo de performance o de construcción. Entonces, ese riesgo lo asumen los bancos locales, normalmente. Y dan préstamos revolventes para ir financiando el capital de trabajo hasta que se emiten estos títulos o estos certificados que permiten generar este derecho de cobro incondicional y irrevocable y se descuentan en el mercado internacional o se securitizan en el mercado internacional, que es lo que habitualmente sucede. Y ahí es donde lo primero que se hace con esos ingresos de fondos de largo plazo de los bonistas internacionales es cancelar el crédito de los bancos locales, y que nuevamente se renueva, por eso decía que es revolvente, para los siguientes tramos de obra que también van a generar esos títulos, ¿no? Esos títulos son cuasi soberanos, digamos. Por eso, yendo a tu pregunta de cómo se financian, bueno, si Paraguay sigue sacando proyectos grandes, pagados en dólares, moneda dura, y que se puedan dividir en tramos, es muy posible que la estructura siga siendo la de un bono en el extranjero, porque tiene buenas tasas, obviamente, y además que Paraguay está performando muy bien en cuanto a tasas, tanto a nivel soberano como estos cuasi soberanos o estos bonos de proyecto, y para el capital de trabajo tener bancos locales prestando a muy corto plazo. Ahora, con respecto a, digamos, ¿cuál es tu opinión con respecto a, digamos, lo que ocurrió en el 2019, que fue muy exitoso en el tema del cierre financiero? ¿Se volverá a repetir el año que viene? Dios quiera que sí, y yo creo que sí, porque la verdad es que el Paraguay está generando un interés muy creciente desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, esta frutilla de la torta, digamos, que fue el 2019, ayudó mucho, porque se han cerrado muy bien esos dos financiamientos, tanto de Ruta 27 como Bioceánico, en los dos estuvimos nosotros por el lado de los sponsors y constructores. En el caso de Bioceánico, que fue en mayo de 2019, fue el primer bono de proyecto internacional de la historia del Paraguay, $730 millones, cupón cero, también a largo plazo, con muy buena tasa, una tasa que más o menos se fijó en 5,2% en la primera emisión, es decir, 120 puntos básicos por sobre la curva del soberano, con una sobresuscripción de por 4, o sea que hubo muchísimo interés del mercado en comprar esos papeles, y mucha gente que se quedó con las ganas de comprarlo, y es un país que de alguna manera está demostrando confiabilidad de parte de los inversores,
y es un país, siendo que es un país que todavía no es grado de inversión, así que la verdad que se generó un muy buen interés, un muy buen apetito, que después se confirmó 5 meses más tarde con Ruta 2 y 7, que también un bono estructurado por Goldman Sachs. El anterior había sido por el banco UBS, este fue por Goldman Sachs, también con una participación del Banco Itaú, y con una participación importante para el tema del capital de trabajo, ya no con bancos locales, sino con el BID. La parte privada del BID, que puso una carta de crédito, porque era una exposición mucho más grande que la que teníamos en los tramos de Bioceánico. Entonces el BID apoyó muy bien este proyecto, y la verdad que fue muy importante para que finalmente se cerrara, también con el mismo éxito que Bioceánico, o más también. Todos estos dos éxitos, estos dos primeros proyectos financiados en los mercados internacionales, ha generado, yo por lo menos estamos viendo, un apetito interesante, tanto de grupos constructores, inversores, concesionarios, europeos y de otros países, como también tenemos mucho apetito de los bancos. Cada vez, antes teníamos 3 o 4 bancos de inversión internacionales, estos famosos de Nueva York, dando vueltas, ahora tenemos muchísimo más, y con apetito de financiar este tipo de proyectos, porque son muy buenas rentabilidades para muy bajo riesgo, digamos. Así como Claro, se percibe. claro, sí, se da, o sea, no solamente la financiación, sino también nosotros tuvimos recientemente el director nacional de Rediex y que nos comentó también del interés de inversión extranjera directa, ¿no? De varias empresas o sea, una cantidad importante de empresas que están mirando a Paraguay como para invertir. O sea, esto también marca un poco la tendencia y también, digamos, la coincidencia en que Paraguay es un lugar como para invertir y desarrollar proyectos, ¿no? Están dadas las condiciones. Correcto, y no solamente, a ver, las APP siempre, por su tamaño, por su complejidad, su sofisticación, siempre atraen inversión extranjera directa. Pero también está muy interesante lo que está pasando en Paraguay, que las empresas locales, las constructoras locales, y como decíamos antes cuando hablamos de los bancos locales que también están mirando cada vez más este tipo de proyectos, este tipo de estructuras más complejas, se están interesando mucho. Entonces yo creo que en las próximas licitaciones, estas de que hablábamos de la Ruta 1, la Ruta 6, el dragado, o el tren de cercanías, que es el tren de luz que va a ser un proyecto también muy interesante de PPP, o las plantas de tratamiento de aguas que no llegué a comentarles, muy posiblemente van a generar mucho interés también de las constructoras locales, que ya se empiezan a animar. Ya hay algunas empresas locales que ya están involucradas en este tipo de proyectos, pero ahora se empiezan a animar muchas otras que es importante que acompañen, digamos, de alguna manera, para que todo el sistema vaya de alguna manera desarrollándose, y que esto sea un círculo virtuoso, ¿no? Martín, estamos llegando al final del programa. Quisiéramos que menciones o remarques un poco cuál sería tu pronóstico sobre la utilización de acá en adelante de este instrumento, ¿no? Del APP. Yo pienso que a causa de la pandemia y el aumento del déficit fiscal, que este año va a cerrar casi en entre 6 y 7%, las APPs van a ser protagonistas en los próximos 2 o 3 años. Va a haber mucho de ello porque no genera un impacto fiscal si es que están bien estructuradas, si es que está bien hecha la distribución de riesgos hacia el sector privado, de manera de oxigenar las arcas públicas y que no haya un aumento del déficit fiscal a raíz de la inversión en infraestructura. Así que me parece que es importante que se busque este tipo de proyectos para ir cerrando la brecha que tenemos en Paraguay de infraestructura, ¿no? Que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Martín Carlevaro, socio de Berkemeyer. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes un poco cómo evoluciona el panorama, sobre todo en este instrumento que es muy importante para el desarrollo del país. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias Horacio y a toda la audiencia de 5 días. Bueno, muchas gracias y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.